El millonario abandonó a su amada por orgullo al descubrir que era mesera. 20 años después, quedó paralizado al verla como clienta y acompañada en un restaurante de lujo. Se acercó. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de las tazas chocando y las conversaciones entrecortadas de los clientes. La cafetería era modesta, pero acogedora. Pequeñas lámparas colgaban del techo, proyectando una luz cálida sobre las mesas de madera gastadas por los años. Adrián Benítez entró con su paso seguro, la chaqueta de diseñador sobre los hombros y su reloj de lujo brillando bajo las luces tenues. No solía frecuentar lugares como ese, pero aquel día, una reunión lo había llevado a la zona y, por capricho, decidió entrar. Se sentó en una mesa junto a la ventana y apenas alzó la vista cuando una voz dulce lo sacó de sus pensamientos. «Buenas tardes, señor. ¿Qué le puedo traer?» Adrián levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Lourdes, una joven de sonrisa sincera y ojos llenos de vida. Vestía el uniforme simple del café, pero había algo en su presencia que la hacía destacar. Su cabello castaño estaba recogido en una trenza suelta y su piel tenía un brillo natural. «Un expreso doble», respondió él, sin emoción, volviendo la vista a su teléfono. Lourdes asintió con amabilidad y se alejó. A pesar de la frialdad del cliente, no pudo evitar notar que era atractivo, aunque su actitud lo hacía menos encantador. Cuando regresó con el café, se sorprendió al notar que Adrián la observaba. «¿Siempre trabajas aquí?», preguntó él, con un deje de curiosidad. «Sí, llevo un par de años aquí», respondió Lourdes mientras dejaba la taza sobre la mesa. «No es el trabajo de mis sueños, pero me ayuda a ahorrar para el futuro». Adrián arqueó una ceja. No estaba acostumbrado a escuchar a la gente hablar de sus aspiraciones de forma tan sencilla y directa. «¿Y qué planeas hacer después?» «Me gustaría abrir mi propio negocio», respondió ella sonriendo. «Algo pequeño al principio, pero algo mío». Adrián bebió un sorbo de café y no dijo nada. Lourdes no era como las mujeres con las que solía salir, modelos, ejecutivas, herederas de fortunas. Ella era simple, pero había una chispa en sus palabras que lo intrigaba. A partir de ese día, Adrián comenzó a visitar la cafetería con más frecuencia. Al principio, se decía a sí mismo que era porque el café era bueno, pero la verdad era que quería ver a Lourdes. Cada vez que la veía, encontraba en ella algo nuevo. Su risa fácil, la forma en que trataba con amabilidad a todos los clientes, su manera de iluminar el lugar con su sola presencia. Una tarde, cuando Lourdes terminó su turno, Adrián la esperó fuera del café. «Te invito a cenar», dijo con su típica confianza. Lourdes parpadeó sorprendida. «¿Por qué?» «Porque quiero conocerte más». Ella titubeó por un momento, pero finalmente aceptó. Fueron a un restaurante pequeño, nada lujoso, pero íntimo. Allí, conversaron durante horas. Lourdes le habló de su infancia, de cómo había aprendido a valerse por sí misma desde joven. Adrián, por su parte, evitó profundizar en su propia vida, limitándose a contar anécdotas superficiales. Después de aquella cena, comenzaron a verse con más frecuencia. Las diferencias entre ellos eran evidentes, pero eso no impedía que la conexión creciera. Lourdes le mostró a Adrián un mundo que él nunca había conocido. La sencillez de una caminata por el parque, la alegría de un puesto callejero de tacos, la calidez de una familia reunida sin más pretensiones que compartir un momento. Adrián, sin darse cuenta, comenzó a cambiar. Con Lourdes, bajaba la guardia, se reía con sinceridad y por primera vez en mucho tiempo sentía que alguien lo veía como un hombre y no solo como un millonario. Pero el orgullo de Adrián seguía ahí, latente, como una sombra esperando el momento oportuno para surgir. Una noche, después de una cena juntos, Adrián llevó a Lourdes a uno de sus hoteles de lujo. Mientras caminaban por el vestíbulo, algunas miradas se posaron en ellos. Lourdes sintió la tensión en el aire, pero no le dio importancia. No fue hasta que un viejo amigo de Adrián, un empresario adinerado, se acercó con una sonrisa burlona que la incomodidad se hizo evidente. «Adrián, amigo, ¿qué haces aquí con...?» Miró a Lourdes de arriba a abajo y sonrió con suficiencia. «Bueno, qué interesante». Adrián apretó la mandíbula. Lourdes no comprendió del todo el significado de la interacción, pero percibió el cambio en su acompañante. Más tarde, cuando salieron del hotel,
Lourdes notó que Adrián estaba distante. ¿Pasa algo?, preguntó con suavidad. Él negó con la cabeza, pero en su interior, el conflicto se encendía. ¿Cómo podía alguien como él estar con una simple mesera? ¿Qué diría su círculo social si se enteraran? Esa duda, ese orgullo, sería la chispa que encendería la llama de su mayor error. El tiempo pasaba, y la relación entre Adrián y Lourdes se fortalecía. Para ella, estar con él era como vivir un sueño, aunque a veces sentía que el mundo de Adrián era demasiado lejano al suyo. A pesar de sus diferencias, Lourdes nunca lo vio como un hombre inalcanzable. Para ella, Adrián no era solo el millonario dueño de una cadena de hoteles, era el hombre que la hacía reír con ocurrencias inesperadas, que la sorprendía con pequeños gestos y que, de algún modo, parecía más auténtico cuando estaba a su lado. Para Adrián, Lourdes representaba algo diferente a todo lo que había conocido. Ella no lo admiraba por su dinero ni por su poder. No buscaba impresionarlo ni halagarlo constantemente, como las mujeres con las que solía salir. Con Lourdes, podía bajar la guardia, sentirse libre de la imagen que todos esperaban de él. Pero, aunque su corazón le decía una cosa, su mente le decía otra. Él había crecido rodeado de lujos, de expectativas y de un círculo social donde el prestigio y la apariencia lo eran todo. Desde niño, su padre le había inculcado que solo los hombres fuertes y con poder podían triunfar, y que debían rodearse de personas de su mismo nivel. Lourdes, con su vida sencilla y sus sueños modestos, rompía todas esas reglas. A pesar de esas dudas internas, seguían viéndose. Adrián pasaba por la cafetería casi todos los días, inventando excusas para quedarse más tiempo. Lourdes, sin darse cuenta, empezó a esperar con ansias cada una de sus visitas. En cada conversación, se iban conociendo más. Una tarde, Lourdes lo invitó a su pequeño departamento. No era un lugar lujoso, apenas tenía lo necesario: una pequeña sala con muebles sencillos, una cocina diminuta y un cuarto acogedor. Pero lo que más llamaba la atención era la calidez del espacio. Había fotos familiares en las paredes, plantas en las ventanas y una mesa llena de bocetos de vestidos y diseños que Lourdes hacía en su tiempo libre. ¿Tú los dibujaste?, preguntó Adrián, tomando uno de los bocetos. Sí, respondió ella con una sonrisa tímida. Es mi sueño. Algún día quiero abrir mi propia tienda de ropa, crear mi propia marca. Adrián miró los dibujos con atención. Eran diseños simples, pero tenían algo especial. Nunca se había detenido a pensar en lo que Lourdes quería para su futuro. ¿Por qué nunca me hablaste de esto? ¿Por qué nunca preguntaste?, respondió ella con sinceridad. Esa respuesta lo tomó por sorpresa. ¿Realmente nunca se había interesado en sus sueños? Lourdes lo veía como alguien especial en su vida, pero él había hecho lo mismo por ella. Para distraerse de esos pensamientos, Adrián decidió invitarla a una cena importante. «Quiero que vengas conmigo a un evento», le dijo. «Es una gala con empresarios, pero creo que te gustará». Lourdes lo miró con sorpresa. «¿Estás seguro? No sé si encajo en ese tipo de lugares». «Claro que sí», aseguró él. «No importa lo que piensen los demás». Lourdes sintió una emoción extraña en el pecho. Nunca antes había sido parte del mundo de Adrián, y por primera vez, él parecía querer incluirla. La noche del evento, Lourdes se arregló con esmero. No tenía vestidos caros ni joyas deslumbrantes, pero hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Cuando llegó al gran salón de la gala, sus ojos se abrieron con asombro. Todo brillaba con opulencia: candelabros gigantes, mesas decoradas con cristales y una multitud de personas vestidas con trajes y vestidos que costaban más de lo que ella ganaba en un año. Adrián la tomó de la mano y la llevó entre los invitados. «Tranquila, todo estará bien», susurró él al notar su nerviosismo, pero Lourdes no podía evitar sentirse fuera de lugar. A medida que la noche avanzaba, algunas miradas se posaban en ella con curiosidad, otras con desdén. «Adrián, querido, ¿quién es tu acompañante?», preguntó una mujer elegante, con un tono de voz demasiado dulce para ser sincero. «Se llama Lourdes», respondió él con naturalidad. «Encantada». «Lourdes», dijo la mujer con una sonrisa ensayada. «¿Y a qué te dedicas?». Lourdes sintió la incomodidad subir por su garganta, pero no iban a avergonzarse de su trabajo. «Soy mesera en una cafetería». La mujer parpadeó, claramente sorprendida. «Oh,
Qué interesante. A su lado, Adrián apretó la mandíbula. Lourdes sintió cómo su mano se tensaba sobre la suya, y en ese instante comprendió. A él le avergonzaba. Durante el resto de la noche, Adrián estuvo distante. Apenas hablaba con ella y evitaba el contacto visual. Lourdes quiso creer que estaba imaginando cosas, pero cuando se quedaron a solas, la verdad se hizo evidente. ¿Pasa algo?, preguntó ella. No es nada, respondió él, demasiado rápido. Dímelo. Adrián respiró hondo y pasó una mano por su cabello. Es solo que a veces me pregunto si perteneces a este mundo. El pecho de Lourdes se oprimió. ¿Eso piensas? Lourdes, no lo tomes a mal. No quiero que te sientas mal, pero las cosas no son tan sencillas. Ella sintió que el corazón le dolía. Si te avergüenza estar conmigo, dilo de una vez. Adrián no dijo nada, y en ese silencio, Lourdes entendió que su amor nunca sería suficiente para él. Cuando la llevó a casa, Lourdes bajó del auto sin despedirse. Adrián se quedó mirándola, sin saber qué decir, sin querer admitir lo que en el fondo ya sabía. Esa noche no pudo dormir, porque aunque no lo quisiera aceptar, el orgullo estaba ganándole la batalla al amor. Los días siguientes fueron extraños. Adrián no dejó de visitar la cafetería, pero algo en su actitud había cambiado. Ya no se quedaba tanto tiempo como antes, ni parecía tan entusiasmado en sus conversaciones con Lourdes. Su mirada se había vuelto más distante, más fría. Lourdes intentaba convencerse de que solo estaba imaginando cosas, que quizás Adrián estaba ocupado con su trabajo y que pronto todo volvería a la normalidad. Pero, en el fondo, sabía que algo se había roto entre ellos desde la noche de la gala. Un viernes por la tarde, Adrián la invitó a cenar en un restaurante exclusivo. Lourdes sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez esa era su manera de demostrarle que las dudas ya no importaban. Se arregló con ilusión. Escogió un vestido sencillo pero bonito, y se encontró con él en el restaurante. Sin embargo, desde que se sentaron en la mesa, Lourdes sintió que algo andaba mal. Adrián estaba más serio de lo habitual, distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. ¿Te pasa algo?, preguntó ella, intentando romper la barrera invisible que se había formado entre ellos. No es nada, respondió Adrián sin mirarla. Lourdes suspiró. No iba a insistir. La cena transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido solo por preguntas triviales. Adrián ni siquiera sonrió cuando Lourdes hizo uno de sus típicos comentarios para aligerar el ambiente. Cuando terminaron de cenar, salieron del restaurante y caminaron hacia el estacionamiento. Lourdes sabía que debía decir algo. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. ¿Por qué siento que me estás alejando?, preguntó de repente. Adrián se detuvo y la miró. Su expresión era indescifrable. Lourdes. No, dime la verdad, insistió ella, su voz temblando levemente. ¿Te avergüenzas de mí? Él suspiró y pasó una mano por su cabello. No es eso, es solo que nuestro mundo es muy diferente. El corazón de Lourdes se encogió. ¿Y eso qué importa? Su voz era apenas un susurro. Adrián la miró, con algo parecido a la tristeza en los ojos, pero lo que dijo a continuación destruyó todo lo que habían construido. Porque nunca serás digna de alguien como yo. Lourdes sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. El aire le faltó, y su pecho se apretó con un dolor insoportable. ¿Qué dijiste?, susurró, con la esperanza de haber escuchado mal. Lourdes, tú eres una buena mujer, pero tienes que entender que las cosas no funcionan así. No podemos seguir con esto. Las palabras eran como cuchillos clavándose en su corazón. Así que todo este tiempo solo estaba jugando conmigo. Su voz tembló, pero sus ojos se llenaron de fuego. ¿Eso es lo que piensas de mí? Adrián desvió la mirada. No fue un juego, pero tampoco fue algo que pudiera durar. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero Lourdes se negó a derramarlas frente a él. Gracias por dejarme claro lo que realmente valgo para ti, dijo con una sonrisa amarga. Dio un paso atrás y sintió que le faltaba el aire. Todo su cuerpo temblaba, pero se obligó a mantenerse firme. No le daría la satisfacción de verla derrumbarse. Adrián no dijo nada, solo la miró con una mezcla de culpa y orgullo, como si una parte de él supiera que estaba haciendo algo cruel, pero la otra se negara a ceder. Lourdes tomó una bocanada de aire, se enderezó y sin decir más, se giró,
y se alejó con la cabeza en alto. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, las lágrimas cayeron sin control. No entendía cómo alguien podía hacerle tanto daño con tan pocas palabras. Cuando llegó a su departamento, se dejó caer en el sofá y rompió en llanto. Pensó en todo lo que habían compartido, en cada momento juntos, en cada promesa implícita que creyó ver en los ojos de Adrián. Y ahora, todo se había reducido a unas palabras llenas de desprecio. Durante horas, se quedó sentada, sin poder entender cómo alguien que decía haberla querido podía humillarla de esa manera. Pero entonces, algo dentro de ella cambió. Lourdes secó sus lágrimas y se miró en el espejo. No iba a quedarse en el suelo llorando por un hombre que la había menospreciado. No permitiría que Adrián tuviera el poder de destruirla. Si él creía que no era digna, entonces ella demostraría que no necesitaba su aprobación. Esa misma noche, tomó una decisión. Se marcharía de la ciudad y empezaría de nuevo. Ya no quería seguir viviendo con el recuerdo de Adrián, ni con el dolor de su humillación. Se levantó, tomó su teléfono y empezó a buscar oportunidades en otros lugares. No sabía exactamente cómo lo haría, pero tenía algo claro. Jamás volvería a depender de nadie. Jamás volvería a permitir que alguien la hiciera sentir menos. Adrián Benítez quedaría en el pasado, porque a partir de esa noche, Lourdes Fabregas construiría su propio destino. El sol apenas comenzaba a salir, cuando Lourdes terminó de empacar su maleta. Había pasado la noche en vela, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con la determinación firme en su pecho. No había vuelta atrás. Se iría de la ciudad, lejos de los recuerdos que la ataban a un amor que jamás había sido suyo de verdad. Mientras guardaba sus últimas pertenencias en una pequeña mochila, su teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla con el corazón acelerado, pero no era Adrián. Él no la había buscado. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Soltó una risa amarga. ¿Qué esperaba? ¿Que después de humillarla se diera cuenta de su error y corriera tras ella? No, Adrián Benítez no era el tipo de hombre que miraba atrás. Y ella tampoco lo haría, con el dinero que había ahorrado en los últimos años. Lourdes tomó un autobús hacia una nueva ciudad. No tenía un plan concreto, pero sabía que debía empezar de nuevo. Si algo había aprendido en la vida, era que nadie vendría a rescatarla. Ella tendría que salvarse sola. Pasaron los meses, y poco a poco Lourdes se fue reconstruyendo. Encontró un trabajo en una pequeña tienda de telas, donde aprendió sobre materiales, diseños y confección. Cada día que pasaba, su amor por la moda crecía. Lo que antes era un sueño lejano, ahora comenzaba a tomar forma en su mente. Con el tiempo, logró juntar el dinero suficiente para inscribirse en un curso de diseño de moda. Pasaba las noches dibujando, perfeccionando sus bocetos, aprendiendo sobre tendencias y técnicas de confección. Cada puntada, cada diseño, era un paso más lejos del dolor que Adrián le había causado, pero su vida estaba a punto de dar un giro aún más inesperado. Una mañana, Lourdes despertó sintiéndose extraña. Al principio, pensó que era el cansancio acumulado, pero conforme pasaban los días, su malestar se volvió más evidente. Náuseas, mareos, un cansancio que no desaparecía. Fue entonces cuando lo supo, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Compró una prueba de embarazo, se encerró en el baño de su pequeño apartamento y esperó. Fueron los minutos más largos de su vida. Cuando finalmente miró el resultado, el aire abandonó sus pulmones. Estaba embarazada. Su mundo se tambaleó. No estaba preparada para algo así. Apenas estaba empezando a construir su vida desde cero. Y ahora iba a ser madre. Se llevó las manos al rostro y dejó que las lágrimas corrieran libremente. No eran solo lágrimas de miedo, sino de rabia, de frustración. Este hijo era de Adrián, del hombre que la había despreciado, que la había hecho sentir insignificante. Pero cuando el llanto cesó, Lourdes se miró en el espejo y vio algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo: determinación. No importaba lo difícil que fuera, no importaba que estuviera sola, sacaría adelante a su hijo. En los meses siguientes, Lourdes trabajó más duro que nunca. Sabía que cuando el bebé naciera, no podría seguir con el mismo ritmo de trabajo, así que aprovechó cada minuto para prepararse. Y entonces, después de 9 meses de lucha y sacrificios, llegó el día.
En una madrugada lluviosa, Lourdes fue llevada de emergencia al hospital. El dolor era insoportable, pero en su interior había algo más fuerte que cualquier sufrimiento: el amor por su hija. Horas después, con el rostro cubierto de sudor y lágrimas, Lourdes escuchó el primer llanto de su bebé. Era una niña. Cuando la enfermera se la colocó en los brazos, Lourdes sintió que su mundo se reacomodaba. Todo el dolor, el abandono, la humillación, todo desapareció en ese instante. La miró a los ojos y, con la voz entrecortada, susurró: «Bienvenida al mundo, Emilia». Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Adrián seguía con su vida como si nada hubiera cambiado. Después de la última conversación con Lourdes, se convenció de que había hecho lo correcto. Su orgullo le impedía admitir que la extrañaba, que cada vez que pasaba por la cafetería y no la veía, sentía un vacío en el pecho. Se sumergió en su trabajo, cerrando tratos millonarios, viajando de un país a otro. Todo lo que había construido seguía en pie, intacto, pero por alguna razón, nada lo llenaba. Las noches se volvieron largas y silenciosas. Ya no encontraba satisfacción en las fiestas, ni en la compañía de mujeres hermosas que solo querían su dinero. Algo faltaba. Sin embargo, se negó a pensar en Lourdes. No valía la pena, o al menos, eso se repetía a sí mismo cada vez que su mente la traía de vuelta. Los años pasaron, y aunque Adrián jamás supo que Lourdes había dado a luz a su hija, el destino aún tenía planes para él, porque el pasado, por más que uno intente enterrarlo, siempre encuentra la manera de regresar. El sonido del cristal chocando suavemente llenaba el lujoso restaurante. La iluminación tenue creaba un ambiente elegante, mientras los meseros se movían con precisión, sirviendo platos finamente elaborados. Adrián Benítez estaba sentado en una de las mesas más exclusivas, con vista al centro de la ciudad. A su alrededor, hombres de negocios discutían inversiones, y mujeres vestidas con alta costura reían con discreción. Era una noche como cualquier otra en su vida. Cena de negocios, un whisky en la mano, y una compañía que, en realidad, le importaba poco. Frente a él, un inversor extranjero hablaba de una posible alianza estratégica para expandir su cadena de hoteles. Adrián asentía, con una sonrisa automática en los labios, pero su mente estaba en otra parte. Últimamente, sentía que todo en su vida era un ciclo monótono, carente de emociones reales. Lo tenía todo: dinero, poder, prestigio, pero ¿por qué cada vez que terminaba el día sentía ese vacío que no podía explicar? Fue entonces cuando la vio, a solo unas mesas de distancia, sentada con una postura impecable. Estaba Lourdes. El aire abandonó sus pulmones por un instante. No podía ser ella, pero lo era. La mujer que una vez fue su amante, la misma a la que él había despreciado sin piedad, estaba ahí, radiante, con una presencia que eclipsaba a cualquiera en el lugar. Su vestido negro abrazaba su figura con elegancia. Su cabello estaba recogido con precisión, y en su cuello brillaban joyas que sin duda valían más de lo que muchos en ese restaurante podrían imaginar. No estaba sola. A su lado, un hombre con un porte imponente hablaba con ella. Tomás Ramírez. Adrián lo reconoció de inmediato. Era un empresario del mundo de la moda, conocido por haber construido un imperio con esfuerzo y visión. Lourdes reía suavemente, con una seguridad que Adrián jamás le había visto antes. No era la misma mujer que él había dejado atrás 2 décadas atrás. Había cambiado. El pecho de Adrián se apretó con una sensación desconocida. ¿Cómo era posible? ¿Cómo Lourdes, la humilde mesera, ahora estaba en su mismo nivel? Por un impulso que no pudo controlar, se puso de pie y caminó hacia su mesa. Lourdes. Ella levantó la mirada lentamente. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él, pero no hubo sorpresa en ellos. Solo calma, solo indiferencia. Adrián, respondió con una leve sonrisa. Él parpadeó, confundido por su reacción. No había rabia en su voz, no había dolor, solo tranquilidad. No puedo creerlo. Hace tantos años que no te veía. Así es, asintió ella, tomando un sorbo de su copa de vino. Han pasado muchas cosas desde entonces. Tomás los observaba con interés, pero no intervino. Adrián sintió una incomodidad en el pecho al ver la complicidad entre ellos. ¿Podemos hablar?, preguntó Adrián,
ignorando la presencia del otro hombre. Lourdes inclinó levemente la cabeza. «Estoy en medio de una cena de negocios, pero dime, ¿qué quieres?» Su tono era firme, pero cortés. Sin embargo, Adrián sintió que había una barrera invisible entre ellos. Ella ya no era la misma. «Quisiera saber cómo has estado». «He estado bien», respondió sin darle más detalles. «La vida ha sido generosa conmigo». Adrián frunció el ceño. Algo dentro de él ardía al verla tan plena. ¿Por qué no se veía afectada por su presencia? ¿Por qué parecía tan segura? «No esperaba verte aquí», admitió él. «No». Lourdes sonrió levemente. «Pensé que a estas alturas ya sabrías que el mundo da muchas vueltas». Hubo un breve silencio. Adrián la miraba, tratando de encontrar algún rastro de la mujer que una vez había conocido, pero lo único que veía era alguien más fuerte, alguien que no tenía ninguna intención de mirar atrás. «Tengo una pregunta», dijo Adrián, apoyando las manos en la mesa. «Dime, ¿cómo llegaste aquí?» Lourdes entrecerró los ojos. «Si lo que preguntas es cómo pasé de ser una mesera a estar sentada en este restaurante con empresarios de alto nivel, la respuesta es simple. Me esforcé. Trabajé cada día sin descanso. Tomé oportunidades y convertí cada tropiezo en un escalón más». Adrián tragó saliva. Sabía que esas palabras iban dirigidas a él, que ella le estaba dejando claro, sin necesidad de decirlo directamente, que no lo necesitó. «Lourdes», murmuró él, pero ella lo interrumpió con una frase que lo dejó helado. «Tengo una hija». El mundo de Adrián se detuvo. «¿Qué?» Lourdes dejó su copa sobre la mesa con calma. «Sí, se llama Emilia». Adrián sintió un golpe en el estómago. El nombre retumbó en su cabeza. «¿Cuántos años tiene?» 19. El aire se volvió denso. Adrián hizo los cálculos en su mente y la respuesta lo golpeó como un puñetazo. «Es mía». Lourdes sostuvo su mirada, pero no respondió de inmediato. «Es mi hija», dijo finalmente. «La crié sola». El silencio que se formó entre ellos fue insoportable. Adrián sintió un nudo en la garganta, algo que nunca había experimentado. ¿Había tenido una hija todo este tiempo? Su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo era? ¿A qué se parecía? ¿Por qué Lourdes nunca le había dicho nada? Pero antes de que pudiera articular palabra, Lourdes sonrió con gentileza. «Fue un gusto verte, Adrián. Cuídate». Se levantó de su asiento con elegancia y tomó su bolso. Tomás la siguió, lanzándole a Adrián una mirada cargada de significado antes de salir con ella del restaurante. Adrián se quedó ahí, aturdido, con las manos sobre la mesa y el corazón latiéndole con fuerza. Por primera vez en su vida, no tenía el control. El ruido del restaurante se volvió un zumbido lejano en los oídos de Adrián. Las conversaciones animadas, las risas discretas, el tintineo de las copas. Todo se desdibujó cuando las palabras de Lourdes se clavaron en su mente como un golpe seco. Tenía una hija, 19 años. 19 años sin saberlo. El impacto fue tan fuerte que sintió su cuerpo entumecido. Sus manos temblaban sobre la mesa, pero las cerró en puños, intentando recuperar la compostura. Lourdes no se inmutó. No mostró ni una pizca de remordimiento por haber soltado esa bomba en medio de una conversación aparentemente trivial. ¿Cómo era posible que nunca le hubiera dicho nada? El torbellino de emociones dentro de él crecía a cada segundo. Enojo, confusión, incredulidad. ¿Cómo pudo haberlo privado de algo tan importante? Sin pensar, se levantó abruptamente de su asiento. Su acompañante en la cena de negocios lo miró sorprendido. «Adrián, ¿todo bien?» Pero él no respondió. Salió del restaurante con pasos rápidos, la respiración entrecortada. Necesitaba respuestas. Apenas cruzó la puerta. Sus ojos la encontraron. Lourdes estaba de pie en la acera, con su postura elegante, como si nada de lo que acababa de decir le pesara en absoluto. Tomás, el hombre que la acompañaba, hablaba con ella en un tono relajado, como si fueran viejos amigos disfrutando de una noche cualquiera. Pero Adrián no estaba en calma. Su pecho ardía, su cabeza bullía de preguntas sin respuesta. «Lourdes». Ella giró la cabeza con una tranquilidad que lo desarmó. Su mirada, lejos de estar sorprendida, parecía estar esperando ese momento. «Adrián». Su voz fue serena, sin una pizca de culpa. Él avanzó hacia ella con paso firme. «No te vayas todavía. Tenemos que hablar, Tomás. De inmediato».
Se irguió y frunció el ceño. No creo que sea el momento ni el lugar. Adrián apenas le dirigió una mirada. No le importaba lo que él pensara. No le estoy hablando a él, dijo con tono cortante, sin apartar la vista de Lourdes. Ella suspiró, pero no parecía molesta. Puso una mano en el brazo de Tomás, indicándole con un leve gesto que todo estaba bajo control. Está bien, Tomás, dame un momento. El empresario dudó, pero finalmente asintió. Se alejó unos pasos, pero no lo suficiente como para perderlos de vista. Adrián notó cómo lo observaba con recelo, como si estuviera listo para intervenir en cualquier momento. Le daba igual. Ahora lo único que importaba era Lourdes. Dime que no es cierto. Su voz salió más dura de lo que esperaba. Lourdes lo miró con calma, como si ya hubiera previsto esa reacción. ¿Que no es cierto qué? Que tengo una hija y que nunca me lo dijiste. Ella sostuvo su mirada durante un largo segundo antes de responder. Es cierto. Adrián sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo pudiste ocultármelo? Su voz tembló, aunque intentó mantenerse firme. Tenía derecho a saberlo. Lourdes soltó una leve risa, pero no era de diversión. Era amarga, casi resignada. Derecho, después de lo que me dijiste aquella noche, los recuerdos lo golpearon como una ola furiosa. Nunca serás digna de alguien como yo. Era su propia voz la que resonaba en su cabeza. Palabras pronunciadas sin pensar, con la arrogancia de un hombre que creía que el mundo giraba a su alrededor. Y ahora, esas mismas palabras volvían para atormentarlo. Su garganta se sintió seca. No puedes culparme por esto. Lourdes lo miró fijamente. No te culpo por su existencia, replicó con frialdad. Pero sí te culpo por hacerme entender que nunca podría confiar en ti. Cada palabra era como un cuchillo afilado clavándose en su pecho. ¿Emilia sabe quién soy?, preguntó con voz tensa. Lourdes asintió lentamente. Sabe de ti, sabe que existes, que fuiste parte de mi pasado, pero nunca le hablé mal de ti. Solo le dije la verdad, que un día amé a un hombre que no supo valorarme. El estómago de Adrián se retorció. ¿Alguna vez preguntó por mí? Lourdes bajó la mirada por un instante antes de contestar. No. El golpe fue más fuerte de lo que esperaba. Quiero conocerla. Lourdes suspiró. Eso no depende de mí. Depende de ella. Dame su número, su dirección. Necesito hablar con ella. No. El rechazo fue inmediato. Adrián sintió cómo la frustración hervía en su interior. ¿Por qué no? Porque Emilia no es un objeto que puedas reclamar cuando te conviene. Adrián cerró los ojos por un segundo, tratando de contener su rabia. No se trataba de conveniencia. Se trataba de 19 años de su vida que habían sido arrancados sin que él lo supiera. Dile que quiero verla. Lourdes lo observó en silencio durante unos segundos. Finalmente asintió. Se lo diré, pero será su decisión. Adrián aceptó con un leve asentimiento. Era lo único que podía hacer. El valet trajo el auto de Lourdes. Tomás se acercó y le abrió la puerta con cortesía. Antes de subir, Lourdes lo miró por última vez. ¿Adrián? ¿Qué? Ella dudó por un instante. Sus ojos tenían una mezcla de compasión y advertencia. No intentes recuperarla si no estás dispuesto a cambiar. Adrián no pudo responder. Lourdes subió al auto, y Tomás hizo lo mismo. El vehículo arrancó y desapareció por la avenida. Adrián se quedó ahí, viendo las luces rojas perderse en la distancia. El aire nocturno le resultaba frío, aunque la temperatura no había cambiado. Por primera vez en su vida, se sintió completamente solo. Adrián pasó la noche en vela. Se quedó en su departamento, sentado en la penumbra de su oficina, con una copa de whisky en la mano y la mirada perdida en la ciudad que se extendía más allá de los ventanales. Su mente no dejaba de repetir el mismo pensamiento. Tenía una hija. Un escalofrío le recorrió la espalda cada vez que lo decía en su cabeza. Emilia, un nombre que nunca había pronunciado, una vida que había existido sin que él lo supiera. ¿Cómo sería? ¿A quién se parecería? ¿Había heredado su temperamento o la dulzura de Lourdes? Se frotó el rostro con frustración. No podía creer que Lourdes hubiera guardado ese secreto por tanto tiempo. Pero, ¿realmente podía culparla? Lo que le había dicho en la calle seguía pesándole en la conciencia. No te culpo por su existencia, pero sí te culpo por hacerme entender que nunca podría confiar en ti. Sus propias palabras de hace 2 décadas
Regresaron para atormentarlo. Se odió por haber sido tan ciego, tan arrogante. Lourdes había tenido razón en alejarse, pero ahora él quería enmendarlo. Necesitaba ver a Emilia. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Lo tomó de inmediato, con la esperanza de que fuera Lourdes. No lo era. Suspiró pesadamente y dejó el teléfono sobre el escritorio. Lourdes había dicho que le diría a Emilia la verdad y que la decisión sería de ella. Y si no quería verlo, si lo rechazaba, el miedo lo golpeó con más fuerza de la que estaba dispuesto a admitir. Pasaron 2 días sin noticias. Adrián estaba inquieto, incapaz de concentrarse en el trabajo, en las reuniones, en los compromisos que antes ocupaban su mente por completo. Y entonces, el mensaje llegó. Emilia aceptó verte. Mañana a las 4 p.m. En el café Miró. El corazón de Adrián latió con fuerza. Respiró hondo y se obligó a mantener la calma. Pero sus manos temblaban cuando respondió un simple: ahí estaré. A la mañana siguiente. Se levantó antes de que sonara su despertador. Se tomó más tiempo del habitual en elegir su ropa, aunque no sabía por qué. Quería causar una buena impresión, aunque no tenía idea de si eso importaba en absoluto. Llegó al café. Miró media hora antes. No podía recordar la última vez que había estado nervioso por algo. Pidió un café solo y esperó, mirando la puerta cada pocos minutos. A las 4:05 p.m. Emilia entró. El tiempo pareció detenerse. Era una joven de cabello oscuro y ondulado, con facciones que le resultaron dolorosamente familiares. Lourdes. Se parecía a su madre, pero cuando Emilia levantó la vista y sus ojos color miel se encontraron con los suyos, Adrián sintió un nudo en la garganta. Se parecía a él. Emilia avanzó con pasos firmes y se detuvo frente a su mesa. Adrián Benítez. Su voz era suave pero decidida. Sí, respondió él, poniéndose de pie con torpeza. Ella asintió y se sentó sin esperar a que él le ofreciera la silla. Adrián hizo lo mismo. Sintiéndose extrañamente torpe, hubo un silencio incómodo. Adrián tenía 1.000.000 de cosas que quería decir, pero no sabía por dónde empezar. Gracias por venir, dijo finalmente. Emilia se encogió de hombros. Sentí curiosidad, admitió. Supongo que cualquiera querría conocer a su padre biológico después de 19 años. Sus palabras fueron directas, sin emoción. No había rencor, pero tampoco afecto. Adrián sintió una punzada de dolor. No sabía de ti, dijo en voz baja. Lo sé, mamá me lo dijo. ¿Y qué opinas de eso? Emilia entrecerró los ojos, pensativa. No lo sé. Crecí sin un padre y no lo necesité. Nunca sentí que algo me faltara porque mamá siempre estuvo ahí. Adrián tragó en seco. Pero ahora sabes que existo. Sí. Su mirada se endureció. Pero eso no cambia los últimos 19 años. Sus palabras fueron como un golpe directo al pecho. Adrián apartó la vista por un momento, sintiendo por primera vez lo que era ser el hombre que no tiene el control. Quisiera conocerte, dijo finalmente. Emilia exhaló lentamente y lo estudió con atención. ¿Por qué? La pregunta lo tomó por sorpresa. Porque eres mi hija, respondió sin dudar. Ella ladeó la cabeza. ¿Y qué significa eso para ti? Adrián se quedó sin palabras. Nunca había pensado en la paternidad. Nunca había imaginado ser padre, y mucho menos en una situación como esa. Significa que quiero recuperar el tiempo perdido, dijo al fin. No puedes. Las palabras de Emilia fueron duras, pero no crueles. El tiempo perdido ya no se recupera, Adrián. No hay atajos. No puedes pretender entrar en mi vida solo porque ahora sabes que existo. Adrián sintió un vacío en el estómago. No sabía qué decir. No sabía cómo hacer que ella lo viera de otra manera. No espero que todo cambie de la noche a la mañana, dijo con sinceridad. Solo quiero intentarlo. Emilia suspiró y miró su reloj. No sé qué esperar de ti. Lo que quieras esperar, dijo él rápidamente. Solo dame la oportunidad de demostrarte que quiero ser parte de tu vida. Ella lo observó en silencio por un largo rato. Finalmente, se levantó. No puedo prometer nada. Adrián asintió, sintiendo un leve alivio. Está bien. Emilia tomó su bolso y se encaminó hacia la puerta, justo cuando estaba a punto de salir. Se giró y le lanzó una última mirada.
No me decepciones. Y con eso, se fue. Adrián se quedó sentado en su silla, sintiendo el peso de cada una de sus palabras. No me decepciones. Por primera vez en su vida, supo que no podía darse el lujo de fallar. Adrián se quedó en la mesa del café por un largo rato después de que Emilia se fue. Miraba su taza de café ya frío, sin saber qué hacer con la sensación que se revolvía en su pecho. No me decepciones. Esas palabras lo habían golpeado con más fuerza de lo que estaba dispuesto a admitir. Se suponía que era un hombre acostumbrado a los desafíos, alguien que no temía enfrentarse a situaciones difíciles, pero nada lo había preparado para esto. Respiró hondo y sacó su teléfono. Pensó en escribirle a Lourdes, decirle que Emilia había ido al encuentro, pero luego lo pensó mejor. No tenía nada que decirle. La realidad era que, después de tantos años, Lourdes le había dejado claro que no le debía explicaciones. Se puso de pie, dejó un par de billetes sobre la mesa y salió del café. La ciudad bullía a su alrededor, pero para él todo parecía un eco lejano. ¿Cómo se suponía que iba a reconstruir una relación que nunca existió? El día siguiente fue largo y tedioso. En la oficina, no lograba concentrarse. Su equipo notó su distracción, pero nadie se atrevió a preguntarle qué le pasaba. Adrián siempre había sido un hombre hermético, inaccesible para los demás, y, por primera vez, esa barrera parecía tambalearse. A mitad de la tarde, su asistente llamó a la puerta de su despacho. «Señor Benítez, hay una señorita en recepción que pregunta por usted. Dice que es Emilia». Adrián se quedó inmóvil por un segundo. Su corazón dio un brinco inesperado. «Dile que pase». Se puso de pie rápidamente y caminó hacia la gran ventana de su oficina, intentando recuperar la compostura. No esperaba volver a verla tan pronto. Cuando la puerta se abrió, giró lentamente y la vio entrar. Emilia llevaba unos jeans ajustados y una blusa blanca. Su postura era firme, segura, pero sus ojos tenían un brillo de curiosidad. «No pensé que vendrías», dijo Adrián con sinceridad. «Yo tampoco», respondió ella, observando la oficina con interés. «Pero después de nuestra conversación de ayer, me quedé pensando». Adrián esperó a que continuara. «Mi madre siempre me dijo que el rencor solo envenena el alma, y aunque no tengo razones para odiarte, tampoco sé qué sentir respecto a ti». Adrián sintió una punzada en el pecho. «Lo entiendo». «No, no lo entiendes», lo interrumpió Emilia, con el ceño fruncido. «No tienes idea de lo que es crecer sin un padre. Ver a otros niños en la escuela hacer tarjetas del Día del Padre y no tener a quien dársela. No tienes idea de cómo fue ver a mamá partirse el alma para darme todo sin que yo sintiera que algo me faltaba». Adrián sintió que cada palabra de Emilia lo golpeaba con la fuerza de una verdad innegable. Él había estado ausente, aunque no por decisión propia, pero eso no cambiaba el hecho de que no había estado ahí. «No estoy aquí porque quiera hacer las paces contigo», continuó Emilia cruzando los brazos. «Estoy aquí porque quiero entender qué clase de hombre eres». Adrián asintió lentamente. «Me parece justo. No quiero promesas vacías», advirtió ella. «Si estás haciendo esto porque te sientes culpable, dímelo ahora y nos ahorraremos tiempo». Adrián la observó en silencio por un momento. Era fuerte, decidida, sin miedo de decir lo que pensaba. Se sintió extrañamente orgulloso de eso. «No lo hago por culpa. Lo hago porque quiero conocerte». Emilia lo miró a los ojos. Evaluándolo, finalmente, dejó escapar un suspiro y señaló la oficina con un gesto. «Bonito lugar. Se nota que el dinero nunca te faltó». Adrián arqueó una ceja, detectando el tono de ironía en sus palabras. «Parece que ya tienes una idea de quién soy». «Tengo una idea de lo que fuiste», corrigió Emilia. «Pero no sé quién eres ahora». Esa respuesta le sorprendió. «¿Y cómo piensas averiguarlo?» Emilia sonrió levemente. «Supongo que podríamos empezar con algo simple». Adrián sintió un destello de esperanza. «¿Cómo qué? No lo sé. Tal vez con una cena. No aquí», señaló con un gesto. «En un lugar normal». Adrián sonrió por primera vez en días. «¿Sabes? Creí que esto iba a ser más difícil». «Oh, no te equivoques», respondió Emilia con una sonrisa pícara. «Esto será difícil». Adrián soltó una pequeña risa y asintió. «Muy bien. ¿Dónde quieres ir? Déjame pensar». Emilia hizo una pausa dramática. «¿Te gustan los tacos callejeros?
Adrián parpadeó, sorprendido. Hace años que no como tacos callejeros. Perfecto, respondió Emilia, porque si quieres conocerme, vas a tener que ensuciarte un poco las manos. Adrián sonrió de lado. Acepto el reto. Nos vemos a las 8, dijo Emilia, tomando su bolso y dirigiéndose a la puerta. No llegues con traje. Adrián soltó una carcajada baja cuando ella salió de la oficina. Definitivamente, Emilia era su hija. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo en su vida tenía sentido. Adrián llegó 5 minutos antes de la hora acordada. Estacionó su coche en una calle poco iluminada y observó el lugar desde la ventana. Un puesto de tacos callejeros. Hacía años que no pisaba uno. El aroma de la carne asada y las especias flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de la ciudad. Los clientes se amontonaban alrededor del pequeño local ambulante, sosteniendo platos de plástico con tacos desbordados de salsa. Suspiró y se miró en el espejo retrovisor. Se había vestido de manera más casual, sin su habitual traje impecable, pero aún así, sentía que no encajaba del todo. Emilia lo había hecho a propósito. Bajó del auto y caminó hacia el puesto con las manos en los bolsillos. Su hija aún no había llegado. Se apoyó contra un poste y esperó, sintiéndose extrañamente nervioso. No era una reunión de negocios. No era un contrato que debía cerrar. Era algo mucho más importante. 5 minutos después, Emilia apareció caminando con paso ligero, con su cabello recogido en una coleta desordenada y vistiendo jeans y una chaqueta de mezclilla. Se veía relajada, como si estuviera completamente en su elemento. «Vaya, viniste», comentó con una sonrisa de diversión. «Pensé que te echarías para atrás. No soy de los que huyen de un reto», respondió Adrián con una leve sonrisa. «¿Y cómo te sientes comiendo tacos en la calle?» Adrián miró a su alrededor y se encogió de hombros. «Es un cambio de escenario, pero estoy dispuesto a intentarlo». Emilia rió y se acercó al puesto. «Entonces vamos a empezar. ¿Te gustan de pastor o de suadero? Sorpréndeme». Pidieron un par de tacos cada uno y se sentaron en un pequeño banco de metal. Emilia tomó un puñado de servilletas y le pasó algunas a Adrián. «Vas a necesitarlas». Adrián la observó con curiosidad mientras ella comía con naturalidad, sin preocuparse por la salsa que resbalaba por su taco. Él, por otro lado, intentó mantener algo de dignidad, pero pronto entendió lo que ella quiso decir. «Maldita sea», murmuró cuando un poco de salsa le cayó en la camisa. Emilia se rió. «Bienvenido a la comida real, papá». Adrián sintió un escalofrío al escucharla decir esa palabra. «Papá». Era la primera vez que lo llamaba así. «¿Cómo fue crecer sin mí?», preguntó, con cautela. Emilia se limpió los labios con una servilleta y lo miró fijamente. «No voy a mentirte. No te extrañé porque nunca supe lo que era tener un padre. Mamá siempre fue suficiente». Adrián asintió lentamente. Le dolía, pero lo entendía. «¿Nunca te preguntaste quién era yo?». Emilia tomó un sorbo de su refresco y suspiró. «Tal vez cuando era niña, veía a mis amigos hacer tarjetas para el Día del Padre y preguntaba por qué yo no tenía a quién dársela. Mamá me explicaba con calma que algunas familias eran diferentes, pero nunca me hizo sentir que me faltaba algo». Adrián sintió un peso en el pecho. «Lourdes hizo un buen trabajo. El mejor», afirmó Emilia sin dudar. Hubo un breve silencio. Adrián observó cómo ella jugaba con la pajilla de su vaso antes de hablar de nuevo. «¿Por qué accediste a verme?». Emilia suspiró y dejó su vaso en la mesa. «Porque sentí curiosidad, y porque quería ver si eras diferente a la idea que tenía de ti». «¿Y cuál era esa idea?». Emilia sonrió de lado. «Un hombre arrogante y millonario que nunca miró atrás». Adrián se quedó en silencio por un momento y luego sonrió con amargura. «En parte, tenías razón. Sí, pero ahora te estoy viendo con mis propios ojos. Y no pareces tan insoportable como imaginé». Adrián soltó una carcajada baja. «Vaya, eso casi suena a un cumplido. No te emociones demasiado», bromeó Emilia. «Solo digo que aún no te odio». Adrián sonrió, pero en su interior sintió un leve alivio. Tal vez aún había esperanza. «Entonces dime algo de ti», dijo él. «Quiero saber quién eres». Emilia se encogió de hombros. «Estudio diseño de modas». Adrián arqueó una ceja, sorprendido. «¿Diseño de modas?». «Sí, mamá me contagió su amor por la confección. Crecí viéndola trabajar, dibujar bocetos y aprender cada detalle. Me di cuenta de que yo también quería crear cosas.
Adrián asintió, sintiendo un extraño orgullo. Eso es increíble. Lo es, me encanta. Pero a veces siento que aún me falta mucho por aprender. Si necesitas ayuda, puedo poner a tu disposición algunos contactos en la industria. Emilia lo miró con seriedad. No quiero que pienses que estoy aquí para pedirte algo. Adrián negó con la cabeza. No lo pienso. Solo quiero que sepas que, si alguna vez lo necesitas, estaré aquí. Hubo un silencio entre ellos, pero no fue incómodo. Emilia lo observó por un momento, antes de sonreír levemente. Te lo haré saber. Adrián sintió un leve alivio. Tal vez aún había una oportunidad. Siguieron comiendo mientras la conversación fluía de manera más relajada. Emilia le contó pequeñas anécdotas de su infancia, de sus amigos, de su madre. Adrián absorbía cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que nunca había tenido la oportunidad de armar. Cuando terminaron, Emilia se limpió las manos y suspiró con satisfacción. Bueno, creo que aprobaste la prueba. ¿Qué prueba? Los tacos. No cualquiera sobrevive a esto con dignidad. Adrián rió y negó con la cabeza. Me alegra haber pasado. Caminaron juntos hacia sus autos, antes de que Emilia se subiera al suyo. Se giró para mirarlo. Nos vemos pronto, Adrián. Él sintió un leve escalofrío. Había dejado de llamarlo papá. Nos vemos pronto, Emilia. Ella sonrió y se fue. Adrián se quedó ahí, viendo cómo su auto desaparecía en la distancia. Sabía que aún faltaba mucho para construir algo real con ella, pero, al menos, había dado el primer paso. Adrián no pudo dejar de pensar en Emilia durante los días siguientes. Cada palabra, cada expresión, cada gesto que había visto en ella, se repetía en su mente como un eco constante. Había esperado que su hija fuera fría y distante, que lo rechazara por completo, pero en cambio, le había dado una oportunidad. Sabía que no podía apresurarse. Emilia no era una niña que esperaba ansiosa la llegada de su padre ausente. Era una mujer joven e independiente, criada por Lourdes con valores sólidos y una fortaleza que él no podía evitar admirar. Pero ahora que había dado el primer paso, ¿cómo seguir adelante? El miércoles por la tarde, mientras revisaba unos informes en su oficina, su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Emilia. Mañana a las 5 p.m. El taller de mamá tiene una pequeña exposición de nuevos diseños. Si quieres ver un poco de lo que hacemos, puedes venir. Adrián sintió un nudo en la garganta. Emilia lo estaba invitando a su mundo. Respiró hondo y escribió una respuesta rápida. Ahí estaré, al día siguiente. Cuando llegó al taller de Lourdes, sintió algo extraño en el pecho. No recordaba la última vez que había estado en un lugar así, acostumbrado a los lujos de sus oficinas y hoteles de 5 estrellas. Entrar a ese espacio lleno de telas, costureras trabajando y bocetos esparcidos sobre las mesas, le pareció un universo completamente ajeno. Y en el centro de todo, Lourdes. Ella estaba revisando unos diseños cuando lo vio. Se quedó inmóvil por un instante, como si no esperara verlo realmente ahí. Luego, recuperó su compostura y caminó hacia él con paso elegante. No pensé que vendrías. Adrián le sostuvo la mirada. Emilia me invitó. Lourdes asintió con un gesto sutil. Está en la parte de atrás, supervisando algunos detalles. Puedes ir a verla. Adrián notó que la frialdad en su voz era más moderada que la última vez que hablaron. Quizás, después de todo, no lo odiaba tanto como él pensaba. Lourdes, dijo antes de que ella se alejara. Gracias. Ella parpadeó, sorprendida por su tono sincero. ¿Por qué? ¿Por haber criado a Emilia también? Lourdes lo estudió por un momento antes de responder. No fue fácil, pero lo haría 1000 veces más. Luego, sin decir más, se dio la vuelta y siguió con su trabajo. Adrián sintió un peso en el pecho. No esperaba que Lourdes lo recibiera con los brazos abiertos, pero al menos ahora sabía que lo respetaba lo suficiente como para dejarlo entrar en la vida de Emilia. Siguió caminando por el taller hasta que la vio. Emilia estaba concentrada, organizando unas telas con otra joven diseñadora. Sus manos se movían con precisión. Sus ojos brillaban con emoción. «Hola», dijo Adrián cuando se acercó. Emilia levantó la vista y sonrió levemente. «Vaya, cumpliste tu palabra». «Siempre cumplo mi palabra». Ella arqueó una ceja con escepticismo. «Bueno, tal vez no siempre». Adrián soltó una risa baja. Emilia tenía la misma agudeza de Lourdes. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, señalando los bocetos sobre la mesa.
organizando los diseños para la exhibición de esta noche. Son modelos nuevos que trabajamos en conjunto con mi madre. Adrián tomó uno de los bocetos y lo observó con atención. Era un vestido elegante, con líneas limpias y un aire sofisticado. Es impresionante. Gracias. He trabajado mucho en él. Adrián sintió una extraña sensación en el pecho. Se sentía orgulloso de su hija. ¿Puedo ayudarte en algo? Emilia lo miró con sorpresa. ¿Tú? ¿Ayudar? No soy completamente inútil. Bueno, eso está por verse. Adrián rió y esperó a que ella le diera una tarea. Emilia le pidió que organizara algunos accesorios en una mesa de exhibición, y aunque al principio él se sintió fuera de lugar, descubrió que disfrutaba la sensación de estar involucrado. Cuando la exhibición comenzó, el taller se llenó de gente, empresarios, diseñadores y clientes interesados en las nuevas colecciones, caminaban entre los maniquíes y las muestras de telas. Adrián observó desde un rincón mientras Emilia hablaba con seguridad con cada persona que se acercaba a su mesa. Era brillante, talentosa. Se notaba que amaba lo que hacía. «Es increíble, ¿verdad?», dijo una voz a su lado. Adrián giró la cabeza y vio a Lourdes de pie junto a él. «Sí», admitió sin dudar. «Es increíble. Tiene un futuro prometedor. Lo sé». Hubo un breve silencio entre ellos. «¿Sabes, Adrián?», Lourdes cruzó los brazos. «Durante años, pensé que nunca te interesaría saber nada de nosotras». Adrián sintió una punzada en el pecho. «Nunca supe que tenía algo que perder». Lourdes lo miró fijamente. «Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer?». Adrián exhaló lentamente. «No voy a rendirme». Lourdes inclinó la cabeza, evaluándolo. «Más te vale. Emilia no necesita un padre que entre y salga de su vida cuando le conviene». «Lo sé», dijo él con sinceridad. «Y no voy a cometer ese error». Lourdes lo miró por un momento más antes de asentir. «Entonces, veremos si eres digno de estar en su vida». Adrián aceptó el reto sin dudar. «Haré todo lo posible por demostrar que sí». La exhibición continuó con éxito. Emilia brillaba en su elemento. Y Adrián, por primera vez en su vida, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Cuando la noche terminó, Emilia se acercó a él con una sonrisa cansada pero satisfecha. «Gracias por venir. Gracias por invitarme». Ella vaciló un momento antes de decir: «Tal vez podamos hacer esto más seguido». Adrián sintió su corazón latir con fuerza. «Me encantaría». Y en ese instante, supo que había dado otro paso importante para recuperar el tiempo perdido. Adrián nunca había sido un hombre paciente. Estaba acostumbrado a obtener lo que quería de inmediato, a controlar cada aspecto de su vida con precisión quirúrgica. Pero con Emilia, todo era diferente. Sabía que no podía apresurarla. Sabía que cada pequeño paso que ella daba hacia él era un avance que debía valorar. Pero aún así, la incertidumbre lo consumía. Pasaron varios días sin saber nada de ella. No la llamaba ni le enviaba mensajes porque temía que se sintiera presionada. Pero cada vez que su teléfono vibraba, su corazón latía más rápido con la esperanza de que fuera ella. El miércoles por la tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, su teléfono finalmente sonó. Era Emilia. «Hola», contestó de inmediato, intentando sonar relajado. «Hola, Adrián», respondió ella. Había una ligera vacilación en su voz, como si aún no estuviera del todo cómoda con la idea de llamarlo. «¿Estás ocupado?» «Siempre», bromeó él. «Pero para ti, tengo tiempo». Hubo una breve pausa antes de que ella hablara de nuevo. «Quería preguntarte algo». Adrián sintió una punzada de ansiedad. «Dime, verás». Emilia pareció dudar por un momento. «En la universidad estamos organizando una subasta benéfica para recaudar fondos para becas de diseño. Mamá suele donar algunas piezas y yo... Bueno, pensé que tal vez podrías ayudar también». Adrián parpadeó, sorprendido. «¿Quieres que done algo? Si no quieres, lo entiendo», se apresuró a decir Emilia. «Pero sé que tienes muchas conexiones en el mundo de los negocios y podrías hacer que más personas participen». Adrián sonrió. «Considera que ya tienes mi apoyo. Dime qué necesitas». Emilia se quedó en silencio por un momento antes de responder. «No pensé que aceptarías tan rápido. Intento no decepcionarte». Ella rió suavemente. «Bueno, en ese caso, te veré mañana en el evento. Allí estaré». Cuando la llamada terminó, Adrián se recargó en su silla y soltó un largo suspiro. Tal vez las cosas estaban cambiando más rápido de lo que había imaginado.
Al día siguiente, cuando llegó al salón donde se realizaría la subasta, se encontró con un ambiente vibrante y lleno de energía. Era un evento elegante, pero sin la frialdad de las reuniones de negocios a las que estaba acostumbrado. Aquí, la gente conversaba con pasión sobre el arte, la moda y el impacto del diseño en la sociedad. Adrián se sintió fuera de lugar por un momento, hasta que la vio. Emilia se movía con naturalidad entre los asistentes, hablando con entusiasmo sobre los diseños y la importancia de apoyar a los estudiantes. Se notaba que este mundo era su hogar. Lourdes estaba a su lado, vestida con un elegante conjunto negro, irradiando la misma seguridad de siempre. Cuando Emilia lo vio, sonrió levemente y se acercó a él. «No huyas antes de tiempo», bromeó. «Sé que esto no es tu ambiente». Adrián soltó una pequeña risa. «Estoy bien, y vine a ayudar, ¿recuerdas?» «Bien, porque necesito que hables con algunos empresarios y los convenzas de hacer donaciones. Pensé que me ibas a pedir algo difícil». Emilia rodó los ojos, pero su sonrisa lo delató. «Voy a arrepentirme de haberte invitado, ¿verdad? Un poco tarde para eso». Ella negó con la cabeza, con fingida resignación. «Ven, mamá quiere verte». Adrián sintió un leve escalofrío. Ver a Lourdes siempre era un desafío. La encontró organizando unas prendas en una de las mesas de exhibición. Cuando levantó la vista y lo vio, su expresión fue neutra. «Veo que viniste». No podía rechazar una invitación de Emilia. Lourdes lo miró fijamente por un instante antes de asentir. «Me alegra que lo hayas hecho». Era un comentario simple, pero viniendo de ella, era un avance. Emilia los observó en silencio, como si estuviera analizando cada interacción entre ellos. Luego, sonrió con complicidad. «Voy a seguir con los invitados. Ustedes dos no se maten mientras tanto». Y con eso, desapareció entre la multitud. Adrián se volvió hacia Lourdes. «¿Así que esto es lo que hacen?» «Es parte de lo que hacemos», respondió ella. «No solo diseñamos, también apoyamos a los nuevos talentos». Adrián asintió, observando las piezas con interés genuino. «Es impresionante». «Lo sé». Él sonrió levemente. Lourdes siempre había sido así, fuerte, decidida, sin necesidad de aprobación. «Emilia es increíble», dijo él de repente. Lourdes lo miró, y por un instante su expresión se suavizó. «Sí, lo es». Adrián sintió un nudo en la garganta. «Gracias por no alejarla de mí». Lourdes lo estudió por un momento antes de responder. «No lo hice por ti, lo hice por ella». Adrián asintió. Lo entendía. A lo largo de la noche, Adrián se dedicó a hacer lo que mejor sabía hacer, convencer. Habló con varios empresarios, asegurándose de que la subasta fuera un éxito. Para cuando el evento terminó, Emilia estaba radiante. «Esto fue un gran éxito», dijo ella, emocionada. Adrián sonrió. «Y aún no has visto cuánto logramos recaudar», cuando anunciaron la cifra final. Emilia se llevó una mano al pecho, sorprendida. «No puedo creerlo». «Créelo. Y esto es solo el comienzo». Ella lo miró con una mezcla de emoción y gratitud. «Gracias, Adrián». Él sintió su pecho apretarse. Siempre, por primera vez, sintió que realmente estaba logrando formar parte de su vida. Después del éxito de la subasta benéfica, algo cambió en la relación entre Adrián y Emilia. Aunque todavía había cierta distancia entre ellos, la frialdad inicial parecía disiparse poco a poco. Emilia ya no evitaba sus llamadas, ni tardaba días en responderle. Ahora, de vez en cuando, ella misma le enviaba mensajes, preguntándole cosas triviales o compartiendo algún comentario sarcástico que terminaba en una sonrisa para ambos. Adrián no podía evitar sentirse satisfecho. Sabía que no iba a recuperar los 19 años perdidos, pero al menos ahora tenía una oportunidad real de conocerla. Una tarde, mientras revisaba unos contratos en su oficina, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. «Voy a necesitar tu ayuda con algo. ¿Tienes tiempo hoy?» Adrián no tardó en responder. «Para ti, siempre». 20 minutos después, Emilia le mandó la ubicación de una tienda de telas en el centro de la ciudad. No era un lugar elegante, sino un sitio modesto y caótico, lleno de rollos de tela apilados en estanterías y clientes regateando precios. Adrián se sorprendió de que lo hubiera citado en un sitio así, pero no lo dudó. Al llegar, la encontró revisando muestras de tela con una expresión de profunda concentración. «Nunca pensé que te vería en un lugar como este», comentó Emilia sin levantar la vista.
Adrián sonrió levemente. No pensé que me invitarías a algo así. Necesitaba un segundo par de manos, dijo ella, entregándole una muestra de tela. ¿Qué opinas de este tono? Adrián la miró con sorpresa. ¿Estás pidiéndome consejo sobre moda? No exactamente, solo quiero ver si tienes buen ojo. Adrián examinó la tela con curiosidad. Era de un tono burdeos intenso, con una textura suave y ligera. Me gusta, respondió finalmente. Es elegante, pero lo suficientemente versátil como para diferentes diseños. Emilia arqueó una ceja. No está mal. Tal vez no seas un caso perdido después de todo. Adrián rió. Intento aprender. Emilia suspiró y dejó la tela sobre el mostrador. Voy a diseñar un vestido para una gala importante. Quiero que sea una pieza única. Algo que realmente represente quién soy. Adrián sintió una punzada de orgullo. Estoy seguro de que será increíble. Emilia lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Siempre dices lo que crees que la gente quiere escuchar? Adrián negó con la cabeza. No, pero en este caso es la verdad. Es la... Emilia pareció evaluar su respuesta antes de asentir. Bueno, ayúdame a cargar estas telas. Ya que estás aquí, al menos sé útil. Adrián sonrió y la ayudó a cargar los rollos de tela hasta su coche. Mientras lo hacían, Emilia le lanzó una mirada de reojo. Mamá me dijo que te vio hablando con ella en la subasta. Adrián se tensó ligeramente. Sí, dijo que te notó diferente. Él la miró con cautela. ¿Eso es bueno o malo? No lo sé aún, respondió Emilia con una sonrisa traviesa. Pero me alegra que intenten ser civilizados. Adrián suspiró. No es fácil. Lourdes tiene razones para desconfiar de mí. Sí, pero también tiene razones para ver que estás cambiando. Hubo un silencio breve mientras terminaban de acomodar las telas en el auto de Emilia. Oye, dijo ella de repente, ¿has pensado alguna vez en qué habrías hecho si hubieras sabido sobre mí antes? Adrián se quedó inmóvil por un momento. Nunca se lo había preguntado de verdad. Honestamente, no lo sé, admitió. Me gustaría decir que habría estado ahí para ti, pero no sé si en aquel entonces era lo suficientemente maduro para ser un buen padre. Emilia lo observó con atención. Aprecio tu honestidad. Creo que la verdad es lo único que puedo ofrecerte en este momento. Emilia sonrió levemente y asintió. Tal vez eso sea suficiente. Por ahora. Adrián sintió que el pecho se le apretaba. Por primera vez. Sintió que Emilia realmente le estaba dando una oportunidad. ¿Qué harás después de dejar las telas en casa?, preguntó él. Tengo hambre. Probablemente pediré algo de comer y trabajaré en los bocetos. Adrián dudó un segundo antes de hablar. ¿Te gustaría cenar conmigo? Emilia lo miró con sorpresa. ¿Otra prueba de convivencia? Algo así. Ella sonrió. Está bien, pero yo elijo el lugar. He aprendido a no discutir contigo. Emilia rió. Eres más listo de lo que pensaba. Cenaron en un pequeño restaurante familiar que Emilia adoraba. La comida era sencilla, pero deliciosa. Durante la cena, la conversación fluyó con más naturalidad que nunca. Por primera vez, Adrián sintió que su relación con Emilia estaba avanzando. Cuando la llevó de regreso a su casa, Emilia se detuvo antes de bajar del auto y lo miró con seriedad. Gracias por hoy. Adrián sonrió. Gracias a ti por dejarme formar parte de esto. Ella dudó por un momento antes de agregar. Nos vemos pronto, papá. Adrián sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Papá, nos vemos pronto, Emilia. Ella sonrió y entró a su casa. Adrián se quedó ahí unos minutos, asimilando lo que acababa de suceder. Por primera vez en su vida, sintió que realmente había ganado algo que el dinero no podía comprar. Adrián no podía borrar de su mente la última palabra que Emilia le había dicho la noche anterior. Papá, era una simple palabra, pero para él significaba todo. Era la prueba de que estaba logrando algo real, algo que nunca imaginó posible, pero sabía que el camino aún era largo. Emilia le estaba dando una oportunidad. Sí, pero la confianza no se gana de un día para otro. A la mañana siguiente, Adrián se despertó más temprano de lo habitual. No era un día particularmente ocupado en el trabajo, pero aún así, su mente estaba llena de pensamientos. Se preparó un café y salió al balcón de su apartamento. La ciudad aún despertaba lentamente, con el tráfico aumentando poco a poco y el sol iluminando los edificios con un resplandor dorado. Justo cuando estaba a punto de regresar adentro,
Su teléfono vibró. Era Lourdes. Adrián frunció el ceño, sorprendido. No era común que ella lo llamara. Lourdes, contestó con voz firme. Necesito hablar contigo. Su tono era serio. Adrián se tensó. ¿Ocurrió algo con Emilia? No, Emilia está bien, respondió Lourdes. Pero hay algo que necesitas saber. Dime. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. No por teléfono. ¿Podemos vernos hoy? Adrián sintió que el pecho se le apretaba. Si Lourdes pedía una reunión en persona, era porque el asunto era serio. Dime dónde y a qué hora. En mi taller, a las 3 de la tarde. Ahí estaré. Cuando la llamada terminó, Adrián se quedó con una sensación extraña en el pecho. ¿De qué quería hablar Lourdes? Llegó al taller unos minutos antes de la hora acordada. La vio en la parte trasera del local, revisando unos bocetos con una expresión tensa. «Pasa», le dijo sin preámbulos cuando lo vio entrar. Adrián caminó hasta ella, sintiendo la incomodidad en el aire. «¿Qué está pasando?» Lourdes dejó los papeles sobre la mesa y lo miró directamente. «Es sobre Emilia». El estómago de Adrián se contrajo. «¿Está en peligro?» «No exactamente», respondió Lourdes. «Pero alguien está intentando acercarse a ella con malas intenciones». Adrián sintió un escalofrío en la nuca. «¿Quién?» Lourdes tomó aire antes de hablar. «Martín del Valle». El nombre encendió todas las alarmas en la cabeza de Adrián. «¿Martín del Valle? ¿El mismo hombre con el que tuve problemas hace años?» «El mismo», asintió Lourdes con seriedad. No sé cómo, pero de alguna manera se enteró de la existencia de Emilia. Adrián sintió que la sangre le hervía. Martín del Valle era un hombre peligroso, un empresario corrupto con quien había tenido disputas en el pasado. ¿Cómo lo supiste? Un amigo en común me advirtió que lo vio en un evento de diseño, preguntando por ella. Al parecer, quiere ofrecerle una oportunidad en su empresa. ¿Y qué diablos quiere de mi hija? No lo sé, respondió Lourdes, pero no confío en él. Adrián sintió un instinto protector despertar en su interior. No iba a permitir que ese hombre se acercara a Emilia. Voy a hablar con él. No hagas nada impulsivo, Adrián, advirtió Lourdes. No quiero que Emilia se entere y piense que estamos tratando de controlar su vida. Adrián apretó la mandíbula. No me quedaré de brazos cruzados mientras alguien como él intenta aprovecharse de ella. Lourdes suspiró. Lo sé, pero debemos ser inteligentes. Adrián pasó una mano por su cabello, tratando de calmarse. Hablaré con Emilia. Lourdes lo miró con desconfianza. ¿Y qué le dirás? La verdad, que ese hombre no es de fiar. Lourdes pareció debatirse internamente por un momento, pero finalmente asintió. Está bien, pero hazlo con tacto. Emilia no reaccionará bien si siente que intentas imponerle algo. Adrián la miró con determinación. No voy a perder a mi hija ahora que la tengo en mi vida. Lourdes lo sostuvo con la mirada antes de responder con suavidad. Entonces, hazlo bien. Adrián salió del taller con el pecho ardiendo. No iba a permitir que nadie se interpusiera entre él y Emilia. Al llegar a su oficina, tomó su teléfono y le envió un mensaje a su hija. ¿Podemos almorzar juntos hoy? Hay algo que quiero hablar contigo. Minutos después, Emilia respondió. Claro. ¿Dónde? Adrián le envió la dirección de un restaurante discreto en una zona tranquila de la ciudad. No quería que la conversación fuera interrumpida por curiosos o por su entorno habitual. Cuando Emilia llegó, lo saludó con una leve sonrisa. ¿De qué querías hablar? Adrián suspiró y apoyó los codos sobre la mesa. Quiero preguntarte algo. ¿Has oído hablar de Martín del Valle? Emilia frunció el ceño. Sí, de hecho lo conocí hace poco en un evento. Me dijo que admiraba mi trabajo y que le gustaría que colaboráramos en un proyecto. Adrián sintió cómo su mandíbula se tensaba. No confíes en él, Emilia. Ella lo miró con escepticismo. ¿Por qué? Adrián exhaló lentamente. Porque es un hombre peligroso. En el pasado, tuve problemas con él por negocios turbios. No es alguien en quien debas confiar. Emilia cruzó los brazos. ¿Y no crees que pueda juzgarlo por mí misma? Adrián la miró con seriedad. No quiero decirte qué hacer, pero quiero que sepas quién es en realidad antes de tomar una decisión. Emilia se quedó en silencio por un momento antes de hablar. ¿Mamá te dijo algo? Sí. Ella también está preocupada. Emilia suspiró, y por un momento, su expresión se suavizó. Está bien, no voy a apresurarme con nada, pero quiero que confíes en que sé lo que hago. Adrián asintió.
Solo prométeme que serás cuidadosa. Emilia lo miró fijamente antes de asentir. Lo prometo. Adrián sintió un leve alivio. Sabía que esto no terminaba aquí, pero al menos Emilia lo estaba escuchando, y eso, por ahora, era suficiente. Los días siguientes transcurrieron con una extraña tensión en el aire. Adrián intentaba mantenerse ocupado con su trabajo, pero su mente siempre volvía al mismo punto. Martín del Valle había investigado más sobre él en los últimos días, y lo que descubrió solo aumentó su inquietud. Del Valle había acumulado una fortuna gracias a prácticas poco éticas, manipulación de mercados y contratos fraudulentos. Tenía fama de ser encantador en la superficie, pero cualquiera que lo conociera de verdad sabía que detrás de esa sonrisa pulida se escondía un hombre calculador y peligroso, y ahora tenía el ojo puesto en Emilia. Adrián sabía que su hija era inteligente, pero también sabía que los hombres como Martín sabían cómo engatusar a la gente, cómo hacerlos sentir especiales para luego manipularlos a su conveniencia. Esa noche, después de un día extenuante en la oficina, Adrián estaba en su apartamento, con una copa de whisky en la mano, cuando su teléfono vibró con un mensaje de Emilia. Mañana me reuniré con Martín para discutir su propuesta. Quiero escuchar lo que tiene que decir antes de tomar una decisión. Adrián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que esto pasaría. Respiró hondo y le respondió: «Voy contigo». No tardó ni 30 segundos en recibir su respuesta. «No necesito niñero, Adrián». Él se pasó una mano por el cabello, frustrado. Emilia era testaruda, igual que él. No es cuestión de ser niñero, es cuestión de protegerte. Hubo una pausa antes de que Emilia respondiera. «Si tanto te preocupa, puedes esperarme afuera». Adrián apretó los dientes. No era lo que quería, pero era mejor que nada. Al día siguiente, Adrián llegó antes de la hora acordada al restaurante donde Emilia y Martín se encontrarían. Se instaló en una mesa en la esquina del local, con la vista perfecta hacia donde se sentaría su hija. No pasó mucho tiempo antes de que Emilia llegara. Llevaba un conjunto impecable, con un aire de seguridad que la hacía ver aún más imponente. Adrián sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Era fuerte, sí, pero no quería que esa fortaleza la cegara ante el peligro. Pocos minutos después, Martín del Valle hizo su entrada. Era un hombre alto, de cabello oscuro y sonrisa encantadora. El tipo de hombre que sabía exactamente qué decir y cómo decirlo para conseguir lo que quería. Se saludaron con una sonrisa cortés antes de sentarse en una mesa más cercana a la ventana. Desde su posición, Adrián observaba cada detalle, cada expresión, cada gesto. Martín hablaba con fluidez, con confianza, inclinándose ligeramente hacia Emilia, usando su carisma como un arma sutil. Ella escuchaba con atención, pero no se veía impresionada. Respondía con inteligencia, haciendo preguntas precisas. Por un momento, Adrián sintió un leve alivio. Tal vez Emilia realmente podía manejar esto, pero luego, algo en la expresión de Martín cambió. Se inclinó un poco más, sonrió con un aire casi depredador y deslizó un sobre la mesa. Adrián se tensó. ¿Qué diablos le estaba entregando? Emilia tomó el sobre y lo abrió con cautela. Su expresión pasó de curiosidad a confusión, y luego a algo más oscuro. Algo no estaba bien, sin pensarlo dos veces. Adrián se levantó de su asiento y caminó hacia su mesa. «Espero que no te moleste que me una a la conversación», dijo con una sonrisa controlada mientras se acomodaba en una silla al lado de Emilia. Martín alzó una ceja, pero mantuvo su aire relajado. «Vaya, Adrián, no esperaba verte aquí. ¡Qué coincidencia! Yo sí esperaba verte», respondió él cruzando los brazos. «¿De qué hablaban?» Martín fingió una expresión inocente. Solo estaba mostrándole a Emilia una propuesta interesante. Adrián miró el sobre la mesa. ¿Y qué tipo de propuesta necesita venir en un sobre sellado? Emilia todavía tenía el sobre en la mano, pero no lo cerró. Se giró hacia Adrián con una mirada de advertencia. «Puedo manejar esto. Estoy seguro de que puedes», dijo Adrián sin apartar los ojos de Martín. «Pero quiero escuchar lo que él tiene que decir». Martín suspiró y sonrió como si fuera un hombre paciente tratando con niños problemáticos. «Es simple, Adrián. Estoy ofreciendo a Emilia una oportunidad para lanzar su propia colección bajo mi firma. Sería una colaboración única, con total libertad creativa». Adrián sintió una punzada de furia. «¿Y qué quieres a cambio?» Martín se encogió de hombros. «Nada fuera de lo común, solo que represente mi empresa en ciertos eventos
y que establezca algunos contactos estratégicos. Adrián soltó una risa baja. Claro, porque tú eres un hombre que hace favores sin esperar nada a cambio. Martín entrecerró los ojos y su sonrisa se volvió más fría. Siempre hay un beneficio mutuo en los negocios, Adrián. Creí que lo entendías. Lo entiendo perfectamente, respondió él con dureza. Y por eso sé que no quiero que mi hija tenga nada que ver contigo. Emilia exhaló con frustración. Adrián, puedo tomar mis propias decisiones. Él la miró con seriedad. No me voy a quedar de brazos cruzados mientras un hombre como él intenta manipularte. Martín sonrió con diversión. Qué tierno verte en modo padre protector. Si hubieras estado así hace 19 años, tal vez Emilia no habría crecido sin ti. Adrián sintió un golpe en el estómago, pero no reaccionó. No iba a caer en sus provocaciones. Emilia se levantó de la mesa. Voy a pensar en la oferta, dijo con tono firme. Martín asintió con falsa cortesía. Por supuesto, tómate tu tiempo. Adrián se levantó detrás de ella y la guió fuera del restaurante. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, se giró hacia ella. No deberías ni considerar su oferta. Emilia se cruzó de brazos. No confío en él, pero quiero entender qué busca realmente. Adrián suspiró. No juegues con fuego, Emilia. Ella lo miró con dureza. No soy una niña. Lo sé, pero eres mi hija. Y no dejaré que alguien como él te haga daño. Por un momento, Emilia no dijo nada. Luego, suspiró y asintió. Está bien, seré cuidadosa. Adrián sintió un leve alivio. Sabía que esto no había terminado, pero al menos Emilia lo estaba escuchando, y eso, por ahora, era suficiente. Adrián no podía ignorar la inquietud que lo carcomía desde su reunión con Martín del Valle. Sabía que su hija era inteligente y que no caería fácilmente en una trampa, pero hombres como Martín no jugaban limpio. Siempre encontraban una forma de manipular las cosas a su favor. Esa noche, mientras bebía un whisky en su estudio, tomó una decisión. No iba a quedarse de brazos cruzados. La mañana siguiente, su primer movimiento fue llamar a un viejo conocido. Necesito información detallada sobre Martín del Valle. Todo. La respuesta del otro lado de la línea fue rápida. Dame 48 horas. Adrián colgó y exhaló lentamente. Si Martín estaba planeando algo con Emilia, él lo descubriría. Más tarde, recibió un mensaje de Emilia. Voy a la oficina de Martín esta tarde. Quiero ver exactamente qué tiene para ofrecerme. Adrián sintió que su estómago se revolvía. No podía permitir que fuera sola. Voy contigo. Minutos después, la respuesta llegó. No necesitas hacerlo. Adrián sonrió con ironía. Sabía que se resistiría. No es cuestión de necesidad. Es cuestión de seguridad. Emilia tardó más en responder esta vez. No interfieras demasiado. Adrián se permitió una sonrisa. Era lo más cercano a un sí que recibiría de su hija. A las 4 de la tarde, Adrián pasó a buscar a Emilia. Ella vestía un traje beige elegante, con su cabello recogido en una coleta alta. Se veía profesional, pero también imponente. Si sigues haciendo esto, voy a acostumbrarme a que me lleves a todas partes, bromeó Emilia cuando entró al auto. Tal vez deberías, respondió Adrián con una sonrisa. El camino hacia la oficina de Martín del Valle estuvo lleno de silencios intermitentes. Emilia estaba concentrada, revisando unos documentos en su teléfono, mientras Adrián la observaba con el rabillo del ojo. Había una parte de él que se enorgullecía de ver lo fuerte y segura que era. Cuando llegaron al edificio, Martín ya los esperaba en el vestíbulo con su sonrisa característica. «¡Qué sorpresa, Adrián!», dijo con tono sarcástico. «¿Vienes a supervisar la reunión?». Adrián mantuvo su expresión neutral. «Solo quiero asegurarme de que mi hija tome la mejor decisión». Martín sonrió con diversión, y luego se volvió hacia Emilia. «Vamos a mi oficina». El despacho de Martín era grande y minimalista, con ventanales que daban una vista panorámica de la ciudad. Todo en él estaba calculado para proyectar poder. «Siéntense», dijo, indicando los sillones frente a su escritorio. Emilia se acomodó con confianza, cruzando las piernas, mientras Adrián se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, como si evaluara el lugar. «Bueno, Emilia», empezó Martín, «mi oferta sigue en pie. Quiero que seas la diseñadora principal de una nueva línea de moda. Tendrás total libertad creativa y un equipo a tu disposición». Emilia arqueó una ceja. «Demasiado bueno para ser cierto». Martín sonrió.
Es una gran oportunidad, sí, pero todo gran negocio requiere compromiso. Adrián cruzó los brazos. ¿Cuál es el verdadero precio de este compromiso? Martín suspiró teatralmente. Adrián, siempre tan desconfiado. Emilia lo miró con atención. Quiero que seas honesto. ¿Qué esperas realmente de mí? Martín se reclinó en su silla. Influencia, contactos. Tu nombre puede abrir puertas. Lourdes Fabre es una referencia en el mundo del diseño, y tú eres su heredera natural. Con tu talento y mi infraestructura, podemos construir un imperio. Emilia asintió lentamente. Entonces, no es solo mi talento lo que te interesa, es mi apellido. El talento sin conexiones no lleva a ninguna parte. Emilia, Adrián intervino, su tono más frío. ¿Y qué pasa si ella no quiere estar en deuda contigo? Martín sonrió con arrogancia. Nadie obtiene algo sin dar algo a cambio. Emilia exhaló, pensativa. Quiero tiempo para considerar la propuesta. Martín asintió. Por supuesto, cuando salieron del edificio. Adrián esperó hasta que estuvieron en el auto para hablar. No deberías ni considerar trabajar con ese hombre. Emilia suspiró. Lo sé, pero quiero jugar inteligentemente. Adrián la miró con atención. ¿Qué quieres decir? Ella se giró hacia él con una leve sonrisa. Quiero ver hasta dónde está dispuesto a llegar. Adrián sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Ten cuidado, Emilia. Siempre lo tengo. Adrián exhaló y arrancó el auto. Martín del Valle no sabía con quién estaba tratando, y si intentaba algo, se enfrentaría a lo peor de Adrián Benítez. Adrián no pegó ojo aquella noche. Se quedó sentado en su estudio, con un vaso de whisky en la mano, observando la ciudad iluminada desde su ventana. Sabía que Martín del Valle no era un hombre que aceptaba un no por respuesta. Si Emilia se negaba a trabajar con él, encontraría otra forma de meterla en su red, y eso no iba a permitirlo. Al día siguiente, antes del amanecer, Adrián ya estaba en movimiento. Hizo varias llamadas, activó contactos del pasado y puso a trabajar a su equipo de investigación. Quería saber exactamente qué estaba planeando Martín. A las 10 de la mañana, su teléfono sonó. Era Santiago, su investigador de confianza. «Tengo algo que te va a interesar», dijo en cuanto Adrián contestó. «Martín del Valle está en problemas». Adrián se enderezó en su silla. «Dime». Se ha estado metiendo en negociaciones turbias con inversores extranjeros. Prometió participación en varios proyectos de diseño y moda, pero los fondos no cuadran. Hay rumores de que está usando sus empresas para lavar dinero. Adrián sonrió con frialdad. Eso significa que si lo presiono lo suficiente, caerá. Exacto, pero ten cuidado. Es un hombre peligroso. Adrián asintió para sí mismo. Siempre lo he sabido. Colgó la llamada y exhaló lentamente. Ahora tenía ventaja, pero Emilia aún no lo sabía. Decidió llamarla. ¿Estás ocupada?, preguntó cuando ella contestó. Estoy en el taller, pero puedo tomarme un descanso. ¿Qué pasa? Necesito verte. Esto es importante. ¿Algo malo? Adrián dudó. Solo quiero advertirte sobre algo. Emilia suspiró. Voy para allá. Media hora después, Emilia llegó a la oficina de Adrián. Entró sin rodeos, con los brazos cruzados y una expresión expectante. ¿De qué se trata? Adrián no perdió el tiempo. Martín del Valle es más peligroso de lo que imaginas. Está usando su empresa como fachada para negocios sucios. Emilia parpadeó, sorprendida. ¿Estás seguro? Totalmente. Tengo pruebas de que ha estado moviendo dinero ilícito a través de sus empresas. Y si tú firmas con él, tu nombre quedará ligado a todo eso. Emilia se quedó en silencio un momento. Entonces, ¿qué sugieres? Adrián apoyó los codos sobre el escritorio. Que te alejes de él inmediatamente. Emilia apretó los labios. No puedo simplemente desaparecer. Eso solo lo haría sospechar más. Adrián frunció el ceño. No me gusta a dónde va esto. Emilia se sentó y lo miró fijamente. Si Martín está involucrado en algo ilegal, tiene que haber pruebas. Algo que pueda exponerlo públicamente. Adrián negó con la cabeza. No quiero que te metas en esto, déjamelo a mí. No puedes controlarlo todo. Adrián, dijo ella con seriedad, esta es mi vida. Adrián respiró hondo, tratando de calmarse. Si de verdad quieres hacer algo, hazlo con cuidado. Siempre lo hago. Más tarde, Emilia regresó al taller, pero su mente estaba en otra parte. Sabía que Martín del Valle no era un hombre honesto, pero ahora que tenía la confirmación,
Necesitaba una estrategia para salir de esto sin levantar sospechas. Y entonces, su oportunidad llegó. Esa noche, Martín la llamó. «Emilia, querida, he estado pensando en ti. ¿Has tomado una decisión?» Emilia forzó una sonrisa a través del teléfono. «Todavía lo estoy considerando, pero me gustaría saber más sobre la operación». «Por supuesto», respondió Martín con su tono seductor. «Podemos vernos mañana en mi oficina». «Me encantaría», dijo ella sin dudar. Sabía que era arriesgado, pero si jugaba bien sus cartas, podría obtener información valiosa. Al día siguiente, Adrián recibió un mensaje de Emilia. «Voy a reunirme con Martín. Confía en mí». Adrián sintió un escalofrío. «Emilia, esto es peligroso. No hagas nada imprudente». No obtuvo respuesta. Maldición. No iba a dejar que fuera sola, en cuestión de minutos. Se dirigió a la oficina de Martín. Se quedó esperando en el estacionamiento, observando cada movimiento. Si algo salía mal, entraría sin dudarlo. Mientras tanto, Emilia estaba sentada frente a Martín en su oficina, con una expresión cuidadosamente neutra. «¿Sabes, Emilia?», dijo Martín, entrelazando los dedos. «Tengo grandes planes para nosotros». «Me intriga», dijo ella con naturalidad. «¿Cómo funcionaría exactamente esta colaboración?». Martín sonrió y se inclinó hacia adelante. «Tendrás acceso a un presupuesto ilimitado, viajes, conexiones exclusivas, pero también necesito lealtad absoluta». Emilia fingió interés. «¿Loyalty en qué sentido?». Martín sonrió, como si supiera un secreto que ella no entendía. «En el sentido de que algunos negocios requieren cierta flexibilidad». Emilia sintió un escalofrío, pero no lo mostró. «Quiero ser parte de esto», dijo, «pero necesito garantías». Martín la miró con atención. «¿Eres lista? Me gusta eso». Se levantó, tomó una carpeta y la deslizó hacia ella. «Aquí hay información que te dará una idea de lo que podríamos lograr juntos». Emilia tomó la carpeta con calma, pero por dentro, su corazón latía acelerado. Si en esas páginas había algo comprometedor, podría ser la prueba que necesitaban para hundirlo. «Lo revisaré con calma», dijo. Martín sonrió. «Hazlo. Estoy seguro de que verás el potencial». Cuando Emilia salió del edificio, Adrián apareció de inmediato. «¿Estás bien?». Ella asintió y le mostró la carpeta. «Creo que tenemos lo que necesitamos». Adrián tomó la carpeta y la hojeó rápidamente. «Si esto es lo que creo que es, Martín del Valle está acabado». Esa noche, Adrián y Emilia llevaron la información a las autoridades. Martín no solo estaba lavando dinero, sino que tenía contratos fraudulentos y cuentas en paraísos fiscales. 2 días después, la noticia explotó en los medios. Martín del Valle estaba bajo investigación. Emilia miró la televisión con una sonrisa satisfecha. «No pensé que haríamos esto juntos». Adrián la miró con orgullo. «No podría haberlo hecho sin ti». Emilia lo miró con ternura. «Gracias por estar aquí». Adrián sintió que su pecho se llenaba de emoción. Siempre. Y en ese momento, supo que su familia finalmente estaba completa.